El primer objetivo de todo proceso penal, así siempre se ha hecho durante toda la historia de los sistemas procesales, es esclarecer los hechos. Bajo una corriente italiana y española, se nos enseñó en nuestro país que el fin del proceso es llegar a la verdad histórica. Siempre fue una falacia, porque siempre el proceso determina verdades legales, no verdades históricas. En este contexto, por eso la pretensión de la Constitución y del Código Nacional es esclarecer los hechos. Por eso habría que ser expertos en la teoría del hecho o de los hechos, bajo la pretensión de las partes. En este caso está lo que se llama la estrategia, y que en México se le denomina o se le empieza a denominar la teoría del caso. No es sino una estrategia de constatación de pretensión de las partes. Y finalmente, donde reside para mí la importancia, son los conectores, los medios, los comunicadores, las circunstancias, la constatación, el tema de la prueba, la información que tenga. El Código Nacional le va a llamar en distintas etapas el dato, el medio o la prueba en sí. Pero las tres acepciones implican la información que tienen los litigantes para justificar su pretensión y se pueda decantar el proceso en su favor. 5 teorías: interpretar, argumentar, hechos, teoría del caso, estrategias y teoría de la prueba. En este propio contexto, dicen los grandes autores de la filosofía del derecho, Immanuel Kant, Verbi Gracia, que para que pudiéramos nosotros aplicar un conocimiento específico y concreto, sistema acusatorio, derecho penal, problemas jurídico-penales, primero tendríamos que saber, 1, las teorías, las doctrinas y los principios que sustentan el objeto de conocimiento. Por eso a los alumnos se les pregunta: dime todos los principios que conoces de derecho penal, o bien decantados como principios in genere no expresos, o expresos en tratados y en la Constitución política. ¿Cuáles son los principios que sustentan un sistema acusatorio y cuáles son las teorías de aplicación? 2. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué experiencia has desarrollado en el mundo fáctico? Obviamente que en sistema acusatorio sería muy complejo tener hoy en día una experiencia definida. Dicen algunos españoles que lo que realizamos en los sistemas acusatorios en Latinoamérica no son sino transformaciones de oralizar sistemas inquisitoriales. Esto es, únicamente verbalizamos los sistemas inquisitoriales y les llamamos juicios orales. En algunos otros lados se llama hacer simulaciones, ¿sí?, de juicios orales, cuando lo que realizamos es únicamente todas las patologías de sistemas inquisitoriales o mixtos. Podríamos dar el nombre de todos los autores. Si no se conocen entonces los principios que van a sustentar a partir de la Constitución y de los tratados y de los precedentes internacionales de tribunales constitucionales, de cortes de derechos humanos, de la Corte Penal Internacional, pues entonces tendríamos que hacer varias reflexiones. Experiencia. Por eso la capacitación tiene que ser cualitativa. Si no se tiene experiencia, ¿cómo se adquiere experiencia estructuralmente? 3, dirían los filósofos, el derecho deja de ser un conjunto de normas jurídicas, sin olvidar que es donde reside el derecho, en la norma jurídica, pero toda norma jurídica, toda, tiene un conjunto de valores éticos y morales. Se regresa al aspecto de que el derecho tiene un alto contenido inminente, inherente de justicia. El derecho no puede servir para crear corrupción o impunidad. Por eso en los sistemas acusatorios, en todas las cortes, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, hay un letrero que dice: justicia es acción en movimiento.
Y finalmente, ¿sí? Entonces ya podríamos aplicar con eficiencia y con eficacia temas estructurales. ¿Cómo analizar luego aspectos estructurales bajo un marco de un Código Nacional de Procedimientos Penales en un sistema acusatorio? Tendríamos que llegar como punto de partida a tratar de esclarecer hechos. Al respecto, de manera genérica, únicamente de manera genérica, sin que constituye la afirmación todavía de un hecho estructural, fundamental, en ningún sentido, podríamos nosotros advertir constancias de una carpeta de investigación o una averiguación previa. Vamos a precisar los hechos tema del proceso. ¿Qué datos probatorios tenemos? ¿Qué es lo que existe en un caso fáctico? El hecho es el suceso fáctico, lo que ha acontecido, lo que decantó en el mundo real, en el mundo efectivo. ¿Qué información tenemos? Dicen elementos policíacos que al encontrarse en horas de la madrugada realizando labores inherentes a su cargo, escucharon un ruido a 100 aproximadamente metros de donde se encontraban, que parecía una explosión y que era inusual, que esto no habría acontecido. Por lo que caminan esas calles y pueden advertir que un vehículo se encontraba impactado en un poste, que estaba totalmente destruido, partido prácticamente a la mitad, y que a escasos metros se pudieron percatar que los ocupantes del vehículo, 4 de ellos, se encontraban en una área entre 2 y 4 metros, uno de ellos con desprendimiento de la cabeza, ¿sí? Que cuando llegaron los paramédicos les informaron que los 4 habrían fallecido. Evidentemente pensaron que no habría nadie más y que en el interior del vehículo se encontraba una persona semi inconsciente, policontundido. Aquí es interesante advertir los formatos de investigación, porque dice un policía y de inmediato le dice saber sus derechos constitucionales y quedó debidamente enterado de los mismos. Yo no lo digo, de verdad. Estoy refiriendo datos. ¿Sí? Bueno, yo creo y estoy consciente, salvo lo que puede decir Enrique y ustedes, que para mí el derecho es un simple discurso lógico. La estructura de la lógica en el pensamiento humano puede ser expresión estructural del propio discurso jurídico. Y en ese propio contexto, entonces nosotros tenemos que aquí hay un hecho fáctico. Un hecho fáctico. Que es lo que hace, pues, dar parte a la autoridad, se certifica que están muertas las personas, se rescata a la persona, llegan los bomberos, cortan la lámina, lo trasladan al hospital, se determina el parte que se encuentra con aliento alcohólico, ya en el hospital se determina que se encontraba en estado de ebriedad, por lo menos así fue peritado. Trato de acortar los datos. Y hay aspectos interesantes. La fe de los cadáveres en el lugar de los hechos, los dictámenes en necropsia, donde se encuentran plurifracturados. Normalmente
nunca veo fotografías de personas muertas en hechos violentos o hechos de tránsito, pero verdaderamente es desgarrador que se encuentran totalmente deshechos los cadáveres, sin ninguna posibilidad, lesiones visibles, mortales, totalmente, muchos de ellos. Se determina en peritaje de tránsito dos aspectos importantes: que se conducía a una velocidad, dicen los peritos, aproximadamente de 120 kilómetros, en una arteria cuya velocidad es permitida a 50 kilómetros por hora. Los noticieros daban cuenta que era mayor a 200 kilómetros por hora. El imputado, cuando comparece ante el Ministerio Público asistido de abogado particular, se niega a declarar, no quiere declarar. Se determina también por el perito en hechos de tránsito que condujo el vehículo sin el cuidado ni las precauciones debidas que él debería de tener en ese arroyo de circulación. Y esta declaración de los familiares, testigos de identidad acerca de estas personas, y en términos genéricos pues existe una serie de consideraciones que podríamos ir planteando durante esta plática, pero que existen algunos datos de prueba. Desde que el Ministerio Público decreta la detención legal, estima que fue detenida la persona en flagrancia. Se le imputa por apoderados de algunas instituciones de servicio público descentralizado, algunos daños al poste, a un árbol y a 3 bicicletas que se encontraban ahí. Existen las querellas respectivas. Se decreta la detención porque existe la flagrancia. Y aquí me llama mucho la atención de que el Ministerio Público hace consideraciones para estimar que se trata de un homicidio culposo. Y esto es el contexto de la pretensión del Ministerio Público. Si nosotros leemos los libros de Enrique, y Enrique, siguiendo y prosiguiendo la dogmática jurídico-penal, que es la explicación científica de las normas, y siguiendo la escuela de sus profesores, escuelas alemanas, que respalda en su propia teoría de derecho social penal, que ha decantado en muchos aspectos, nosotros podríamos determinar que el elemento estructural de la teoría del delito decanta en la teoría de la acción. Lo que se hace o lo que se deja de hacer y que produce un resultado, ¿sí?, ya sea material o formal, sobre bienes jurídicos tutelados. Él lo explica en sus obras. Si hay alguna presión me lo puede hacer Enrique. Las diversas escuelas: causalismo, neocausalismo, finalismo y funcionalismo, sus distintas vertientes, en sus diversas acepciones. Hoy en día, en el que va a prevalecer la acción ya no en un elemento autónomo que es la conducta, sino dentro de la propia tipicidad, para poder precisar que entonces el dolo y la culpa ya no pertenece a la culpabilidad que constituiría la reprochabilidad en una teoría de hace más de 70 años psicológica, sino que esta pertenece a la acción. No puede haber una ruptura de la actividad o inactividad voluntaria si no se matiza con un aspecto subjetivo. Recuerdo, Enrique, cuando en la reforma constitucional que se dio en nuestro país y se cambia el cuerpo del delito a los elementos del tipo penal, en donde se tendrían que acreditar elementos subjetivos, genéricos y específicos, como en muchas partes del país
algunos juzgadores, afortunadamente los menos, decían, ¿y cómo voy a ir en una orden de aprehensión o en una formal prisión, incluso en una sentencia, ir a la psique del autor y saber qué quiso el autor? Parece de perogrullo, ¿verdad? Por eso el tema de la prueba sería el tema reino o reino. ¿Cómo podría llegar a través de la estructura de la lógica de las máximas de las experiencias y con el indicio razonable ese aspecto subjetivo del autor? Y en este contexto, si el que acusa precisa que la acción es culposa y la culpa, conforme al Código Penal de la Ciudad de México, es incumplir un deber de cuidado bajo no prever lo que es previsible o prever confiado en que no va a acontecer. Sin embargo, la pregunta es: ¿puede haber en un hecho de tránsito un homicidio intencional? Para que haya intención, para que sea adrede, dicen los niños, me encanta más cuando los niños dicen es adrede, o cuando dicen fue a propósito. Yo nunca he encontrado a un niño que diga fue doloso, pero fue a propósito, todos decimos que fue a propósito. No fue a propósito. Yo nada más estiré la mano y él se pegó solito. Y el papá llega sin recurso, sin habeas corpus, sin recurso efectivo, ni debido proceso. Dice, te subes a la cama sin cenar. ¿Qué está ampliando él? La máxima de sus experiencias. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Para que sea intencional, para que sea adrede, se requieren dos aspectos que nuestra legislación establece perfectamente bien. Que el resultado sea en virtud de que el sujeto conoce la descripción normativa y quiera el resultado. Un elemento cognitivo y volitivo. Conozco y quiero. O la evolución del dolo de consecuencias necesarias, que ahora no es otro, sino el dolo eventual, es que se produzca el resultado cuando el sujeto psicológicamente habría previsto el mismo y aceptado. Esa liga declaración. Entonces, ¿qué material probatorio tendríamos? El Código Nacional de Procedimientos Penales de corte acusatorio y oral, habría que decir, porque si es oral, los actos más importantes tienen que ser por escrito. La acusación y la sentencia, la vinculación, por escrito. Entonces está bien, no hay problema. Algún día platicaremos si debe desaparecer o no la vinculación procesal, ese será otro tema. ¿Sí? Porque en ninguna parte del planeta hay auto de vinculación al proceso, como lo tenemos nosotros. Ahí diría, pero ahí está. Bueno, sí, pero así como nosotros no. Y entonces en ese propio contexto habría que advertir que el Código Nacional nos permite que el Ministerio Público, en las distintas etapas del proceso, desde la imputación, acusación, ¿sí?, el argumento de la teoría del caso en su estrategia, en la audiencia de juicio inicial y conclusoria, pueda cambiar la clasificación sin alterar los hechos. Los jueces de amparo, de control constitucional, habríamos sido muy exigentes sobre ese aspecto en los procesos que siempre analizamos. Siempre. Ahora se podrá hasta en el último minuto decir, ¿qué crees?
que no es esto, que es esto otro, sin alterar los hechos, cambiando estructuralmente los grados. Y en ese propio contexto, la pregunta es, ¿cuál sería el indicio razonable para poder determinar si es un delito culposo o doloso? Evidentemente que la conformación de supuestos fácticos, de hechos de tránsito, hoy en día hemos analizado ya en la praxis profesional homicidios dolosos en dolo directo. Mucha gente dice que sale más barato muerto que lesionado. Las acusaciones se convirtieron en homicidio calificado. Se ha juzgado. Se atropella a una persona, se echa para atrás, es decir, más vale muerto, está usando un vehículo, pues ese es un homicidio calificado, dolo directo. Y así hemos juzgado, muchos casos. Entonces, es bien interesante plantear, sin necesidad de decantar y decir si es doloso o es culposo, porque evidentemente las personas pueden, en el restricto derecho humano de no autoincriminación, declarar, y además tienen el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada en un debido proceso. Y es el Ministerio Público quien tiene la prueba de cargo para firmar su imputación.